Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal en Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y sus servidores de los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos de la noticia, así también como los comentarios de su servidor Baldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno, voy a darte algunos hechos, noticias, información muy importantes que tienes que conocer. Y al mismo tiempo voy a dar mi análisis como siempre lo hago, sin pelos en la lengua, porque voy a decir las cosas tal y como son. Pero aquí lo importante es Occidente colectivo, los valores occidentales. Este mundo basado supuestamente en reglas. Aquí entramos. Occidente, Europa y Estados Unidos, que siempre han sido los grandes colonialistas. Y que hoy que miran cómo su mundo se empieza a derrumbar, porque viene China, viene Rusia, el liderazgo de estas dos naciones, para crear un mundo multipolar, más justo para la humanidad, empieza la guerra en todos los sentidos, económico, político, social y militar, desde el territorio ucraniano. Pero vamos aquí a puntos interesantes. ¿Okay? El mundo unipolar de Estados Unidos se está hundiendo. Y las oligarquías de Europa, las oligarquías, no hablo del pueblo europeo, sino de las oligarquías que siempre han manejado las grandes instituciones financieras, a los políticos que hoy supuestamente gobiernan a esas naciones, porque realmente no gobiernan para el pueblo, sino para las multinacionales y oligarquías, que son las más beneficiadas, o los dueños de esas empresas. Bueno, entonces hoy están muy atemorizados y desesperados porque pueden perder su hegemonía. Entonces, ¿qué necesitan? Dar una arremetida, no solamente en nuestra América Latina, que ya ha iniciado justamente, yo le vengo advirtiendo, sino también en contra de Asia, como de China o de Rusia, toda aquella nación que no se avenga a los valores occidentales, al mundo basado en las reglas, que ellos han creado y diseñado muy a sus intereses, muy a su beneficio, pero en perjuicio del resto del mundo, porque el resto del mundo solamente debe de callar y obedecer las reglas que establezcan desde Occidente. No, se necesita rebelión de todo el mundo en contra de Occidente. Lo digo con responsabilidad, aunque soy occidental, porque aquí hay locura, aquí hay un neocolonialismo que sigue vigente, hay racismo que sigue vigente, y ellos continúan o quieren seguir dictando al mundo cómo tiene que vivir y cómo tiene que dirigirse, y no se vale. Vamos aquí. ¿Por qué digo esto? Vamos a un punto clave aquí de lo que dice Rusia referente a la ONU. Yo he dicho que todos los organismos que han sido creados y diseñados siempre, desde que inició la ONU como supuestamente organización, ha sido dirigida y manipulada por Occidente colectivo, especialmente las naciones de Europa y Estados Unidos, las que tienen las supuestas naciones más poderosas. Ellos han decidido cómo funciona la ONU. Y la ONU es un mecanismo antiguo, viejo, que tiene que ser sepultado para que nazca un nuevo organismo realmente que represente los valores, que represente el respeto, que represente la soberanía de cada nación y de cada individuo sobre el planeta. Pero un nuevo organismo que realmente sea tan importante, en el cual todas y cada una de las naciones tengan el derecho a decidir y hablar ahí claramente, sin que haya veto para uno o veto para otro, como hoy lo hay allá justamente en la Organización de Naciones Unidas. Es un organismo político, y eso es lo que han transformado Estados Unidos y Europa a estos organismos, tanto como al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la Organización de Estados Americanos y por supuesto a la ONU. Son solamente organismos políticos, dirigidos por personas que son puestas a dedo, o por Estados Unidos o por Europa, para que represente sus intereses. Vamos aquí. Escucha esto. Y hablo del señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Escucha esto. El canciller Lavrov subrayó que el señor Antonio Guterres debe, en virtud de su mandato, representar a toda la comunidad internacional y no servir a ciertos intereses. Ahorita te digo por qué. Rusia está preocupada por el hecho de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, siga el juego de los países occidentales en cuestión relacionada con la situación en torno a Ucrania, debido precisamente a los crímenes de guerra que ha cometido Ucrania y de los cuales Occidente ha hecho caso omiso o han tratado de encubrir, y el señor Guterres no ha hecho absolutamente nada para crear una comisión
y que se condene las acciones de Kiev. No, se condena todo lo que haga Rusia, pero no lo que haga el monstruo ucraniano. Vamos aquí. En esta situación, sin embargo, no podemos sino preocuparnos por la posición tan ambigua del secretario general de la ONU, Guterres, que de hecho siga el juego de los occidentales con respecto a la situación en Ucrania, declaró Lavrov. El canciller ruso subrayó que Guterres debe, en virtud de su mandato, representar a toda la comunidad internacional y no servir a los intereses de los 1.000 millones de oro, ni actuar como un custodio de Europa, como un custodio, porque el señor Antonio Guterres nada más responde a los intereses de Occidente. América Latina le vale un carajo, Asia le vale un carajo, Medio Oriente le vale un carajo. A ellos no les importa que sean naciones que puedan ser saqueadas. Antonio Guterres y la ONU son una basura. Ya no deben, allí por ahí los grandes analistas nos dicen que la ONU es muy necesaria. Sí, mientras que seas occidental y representes la voz de esos psicópatas que hoy gobiernan Europa, sí, hay que defender a la ONU. No, la ONU no sirve para el mundo en general. Sirve para Europa y sirve para Estados Unidos porque ellos la dominan, pero no sirve para el mundo. Esto hay que entenderlo. El mundo debe sepultar a la ONU. Ahí ya no se puede alcanzar ningún tipo de acuerdo. Ninguno. Está muerta esa supuesta ONU. Está muerta, ya no sirve. Hay que decirlo como es. Pero vamos aquí. El canciller ruso subrayó que Guterres debe, en virtud de su mandato. En este contexto, el jefe de la diplomacia rusa instó a Guterres a consultar más a menudo la Carta de las Naciones Unidas para no olvidar sus mandatos y responsabilidades, porque ya en Occidente colectivo ya tenemos un montón de borregos. O sea, los que dirigen a Europa no tienen ni la más mínima idea de diplomacia, ni de conocimiento, ni en geografía, ni en política. Solamente son personajes. Son títeres que han sido colocados ahí únicamente para obedecer y aplicar lo que les envíen sus amos. Nada más. Nada más. Véalos, todos son una bola de ignorantes. Si usted los agarra sin tener un teleprompter enfrente, simple y sencillamente no saben ni qué es una cosa ni qué es otra. Pero bueno, son las élites las que dominan a estos políticos. No son ellos los que dirigen a su nación. Son las élites las que le dictan a ellos o a los políticos en Europa cómo tienen que hacer y qué tienen que hacer. Pero voy a dejar a Antonio Guterres. Yo he dicho que es lo mismo que el señor de aquí, de la Organización de Estados Americanos. Hablo aquí de Luis Almugre, o Luis Almagro, como tú lo quieras nombrar, pero es mugre, obviamente. Entonces no sirve para nada. Aquí te va otro. Estoy hablando de la ONU, ahora vamos al Fondo Monetario Internacional, que yo he dicho una y otra vez que es solamente otro sistema financiero, pero dominado especialmente por Estados Unidos, por el sistema SWIFT, por el sistema internacional de pago establecido por Estados Unidos y por Occidente colectivo, que a quién beneficia, a ellos mismos, y que se ha convertido en un arma para ir saqueando a las naciones a través de préstamos para obligarlos a privatizar la riqueza de una nación, para quitar y robar las soberanías de las naciones. No han entendido muchos. Por eso yo no entiendo por qué existen los bancos centrales y quién los privatizó. Porque alguien que me diga a mí que un banco nacional es privado, entonces el gobierno no tiene absolutamente ni mierda. Está dominado. Y yo digo que cada gobierno del mundo tiene que tener su propio banco central para poder poner regulaciones al resto de los bancos. Si un banco quiere imponerte tasas de interés muy altas, se le regula, porque la población necesita ser protegida. Y si ese banco no quiere obedecer, se cierra. Y si no hay suficiente dinero, se fabrica, pero lo fabrica el Estado. ¿En beneficio de quién? Del pueblo. A veces yo no entiendo los que hablan de política, los que hablan de que quieren mejorar la vida del ser humano, la vida de las personas. ¿Cómo se puede hacer si los bancos solamente están para robar? Si los bancos supuestos nacionales son privados, ¿por qué son privados? ¿En qué constitución dice que deben ser privados? No, deben ser tomados por los estados y utilizar el dinero para transformar a la nación. ¿En beneficio de quién? Del pueblo. No es socialismo. Es simplemente un gobierno utilizando su banco y la riqueza de su nación en beneficio del pueblo, sin importar si es católico, si es protestante, si es blanco, si es azul. No, así tendría que ser, pero bueno, no quiero acelerarme. Vamos aquí.
El presidente mexicano denunció la manipulación mediática contra el gobierno de izquierda de el señor Alberto Fernández. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se solidarizó este viernes con los gobiernos de izquierda de América Latina y menciona en particular el caso de Argentina, ya que advirtió que la crisis económica que padece la nación sudamericana es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y del exmandatario Mauricio Macri. ¿Lo ven? ¿Qué les dijo su servidor Ubaldo Quiñones desde hace mucho tiempo, desde antes de que llegara Macri? ¿Qué iba a hacer Macri? ¿Qué hizo? Destruir a la nación, endeudarla hasta más no poder. O sea, la dejó en la bancarrota. Y del dinero que pidió al Fondo Monetario Internacional, que no debió haber prestado porque Argentina no tenía las garantías para poder pagar los intereses de la deuda, no le importó. O sea, las mismas reglas que había establecido el Fondo Monetario Internacional de no prestar dinero, ¿ok?, bajo una garantía de que esa nación tuviera la capacidad de responder a los pagos de los intereses acumulados por la deuda, pudiera pagarlos. No se basaron en eso. Sabían que Argentina no podía pagar con esa enorme deuda, más la deuda que venía pesando anteriormente. Si le adherimos la que tomó el señor Mauricio Macri, 55,000 millones de dólares, le rebajaron 10,000 millones, pero esto es una locura de cualquier manera. Entonces, prácticamente acumulando esa deuda, la deuda de Argentina, con el Producto Interno Bruto que aún en estos momentos pueda producir esa nación, no puede pagar ni siquiera los intereses del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero de quién es culpa del Fondo Monetario Internacional? Porque pisoteó sus propias reglas, porque sabía que Argentina no podía pagar los intereses de esa deuda acumulada y sin embargo le prestó dinero a Mauricio Macri. Pero les dije yo a mis hermanos argentinos, un dinero que no se quedó en Argentina. Todo el dinero que entregó el Fondo Monetario Internacional al señor Mauricio Macri se fue de la Argentina. La deuda quedó para los argentinos, pero el mismo dinero que les prestó el Fondo Monetario Internacional se lo llevaron los mismos empresarios, el mismo gabinete del señor Mauricio Macri, los mismos empresarios, estos financieros que tenemos en la Argentina, se lo llevaron a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a las diferentes naciones. O sea, que los argentinos se quedaron con una deuda, pidieron un dinero que nunca llegó a la Argentina, que nunca quedó en la Argentina, un dinero que se endeudó con muchas naciones, pero no llegó a la Argentina el dinero. Y los mismos que le prestaron el dinero a la Argentina se quedaron con el dinero de la Argentina. Por un gobierno traidor como el del señor Mauricio Macri, esta es la situación. Esta es la situación. ¿Por qué es tan profunda la crisis? Porque en complicidad con organismos financieros internacionales, el gobierno del señor Mauricio Macri endeudó a la Argentina, pero sin límite, dijo López Obrador, al evaluar los problemas que enfrenta ahora Alberto Fernández, a quien calificó como su hermano. Por razones políticas, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ayudó para que el Fondo Monetario Internacional entregara el dinero en exceso al gobierno de Macri. ¿Estás oyendo? El gobierno de Estados Unidos apoyó al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto sabía? Porque ¿quién controla el Fondo Monetario Internacional? Estados Unidos. ¿Qué le convenía? Endeudar a la Argentina hasta las cachas para ahora obligarlo a privatizar. ¿Y qué tenemos ahora? Ya tenemos precisamente a la Chevron, que va a invertir 500 millones de dólares supuestamente allá, en el territorio más rico justamente de reservas de la Argentina, cabeza de vaca, como les dijo su servidor Ubaldo Quiñones. Para esto era, para obligar al señor Alberto Fernández a que entregue la riqueza a la nación. ¿O cree que con 500 millones de dólares o 1,000 o 3,000 que pueda invertir las empresas de Estados Unidos en cabeza de vaca para extraer petróleo y el gas y los minerales que hay ahí, le van a beneficiar a los argentinos? ¿Por qué? Porque les van a dar un empleo miserable, mientras que las empresas estadounidenses se van a llevar la riqueza así. Señores, pero bueno, vamos a dejarla ahí. No quiero alterarme. Quería alegrarse del amigo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, mira, a Macri, porque quería reelegirse y era amigo de Estados Unidos. Ahí tienes la culpa de dos: el que entregó y el que recibió, sabiendo de que era una deuda inmanejable, señaló el presidente de México. ¿Más? ¿Quieren más todavía?
Aquí tienes, allá, en Ucrania, todas las políticas de la ONU aplicadas en contra de Rusia, pero ningún castigo para Ucrania. Una institución política dirigida ¿por quién? Por Occidente. Fondo Monetario Internacional, la arremetida en contra de nuestra América Latina, lo que yo le he venido advirtiendo. Vamos aquí a algo que dice el Kremlin también respecto a esto. Esto va conectado entre sí, cómo funcionan las instituciones. Ok, Moscú informa, en Moscú los intentos de camuflajar la falta de voluntad de prestar. Escucha esto. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov ha declarado este sábado que Occidente no va a tener en cuenta las preocupaciones de Moscú, por lo que Rusia debe lograr todos los objetivos por su propia cuenta. Las acusaciones de Washington y de las capitales europeas de que Rusia es agresiva, además no son más que un intento de camuflajear su falta de voluntad de escuchar nuestras preocupaciones, las mismas preocupaciones de las que venimos hablando desde hace décadas, afirmó Dmitry Peskov. Según Peskov, Occidente no va a tener en cuenta en absoluto los intereses de Rusia, así que tenemos que lograr todos nosotros mismos. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Porque los organismos como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, no son más que organismos occidentales para continuar con la recolonización y utilizarlos como un arma en contra de cada nación. Precisamente por eso deben de crearse nuevos bloques, nuevas instituciones financieras que respondan a los intereses de cada pueblo y no de las oligarquías y no de una nación o de dos. Así, este capitalismo depredador y salvaje establecido por Occidente colectivo tiene que ser sepultado por el bien tuyo, por el bien mío, por el bien de tus futuros hijos o de los míos o de mis nietos o de cualquiera. Es necesario dejarles un mundo más equitativo, un mundo más bello para ellos. Aunque el de nosotros esté haciendo mierda, luchemos para construirles un mundo mejor a ellos, a tus hijos, a las futuras generaciones que serán tus descendientes y los míos. Yo digo, por el bien del mundo. Así es que hay que despertar, hermanos argentinos, brasileños, seamos congruentes, luchemos por la verdadera independencia, no permitamos que nos sigan saqueando. Elijamos a verdaderos representantes de los pueblos, que amen a la nación y al pueblo, y que estén dispuestos a retomar la riqueza de la nación en beneficio del pueblo, de todos, sin ponerle etiquetas a nadie, a todos por igual, que todos se beneficien de la misma forma. Pero bueno, eso yo quisiera, es el sueño bolivariano, el sueño de libertad e independencia, el sueño de una América Latina libre y una América Latina unida y fuerte en beneficio de ¿quién? De nuestra América Latina. Que se convierta en un paraíso para que todo aquel que venga buscando libertad y un verdadero paraíso en la tierra, sea ese, el que todo el mundo sueña, o lo que nuestros libertadores soñaban. Sigamos y continuemos con ese sueño. Hagamos nuestra parte para lograr el sueño de quienes nos dieron la patria y la independencia. Pero bueno, es lo que yo no quisiera. Pero bueno, ahí tienes nuevamente una razón más para justificar el hecho para justificar la muerte del dólar, la muerte del euro, la muerte de este capitalismo depredador y salvaje. Pero bueno, yo solamente expongo el hecho, la noticia, te doy un punto de vista, te digo lo que hay detrás del hecho y la noticia. Pero al final, como siempre, eres tú el que decide. Pero de cualquier manera, de lo que siga pasando, su servidor y su canal seguirán informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.